Estás escuchando UR Podcast, el magazine de la Universidad del Rosario, donde te enteras de las últimas noticias, investigaciones y temas coyunturales del país y el mundo. Bienvenidos a este quinto capítulo de UR Podcast, el magazine de la Universidad del Rosario. Mi nombre es Isabela Díaz Granados y los estaré acompañando durante este programa discutiendo temas de interés general que nos preocupan, interesan e intrigan. El día de hoy trataremos un tema muy importante en esta coyuntura, como lo es la salud mental. Creo que para quienes hemos sufrido de episodios de ansiedad o depresión en algún momento de nuestras vidas, hemos visto cómo durante el aislamiento somos más propensos a caer en ellos. De hecho, la subdirectora de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud de Colombia, Nubia Bautista, mencionó que ante la situación de emergencia sanitaria actual es posible que se presenten reacciones emocionales que incluyen temor a enfermarse o morir, sensación de impotencia por no poder proteger a los seres queridos, temor a acercarse a servicios de salud por riesgo a enfermarse, desesperanza, aburrimiento, soledad, miedo a perder dinero, insomnio, aumento de la ansiedad generada por la incertidumbre, reducción en la percepción de seguridad e irritabilidad. Por esta razón, creo que es fundamental que nos informemos un poco más acerca de cómo enfrentar el aislamiento y prevenir los episodios de ansiedad y depresión. Para este capítulo me acompaña Daniel Roldán desde la mesa de trabajo. Hola Daniel, cuéntenos acerca de nuestro invitado especial del día de hoy. Hola Isabela, estoy feliz de poder acompañarlos de ahora en adelante en UR Podcast. Como usted lo menciona, este es un tema muy relevante en el aislamiento que vivimos. De hecho, hay varios datos que nos pueden contextualizar para saber cómo se han sentido los colombianos en cuarentena. Un estudio realizado por Profamilia reflejó que el 76% de los encuestados siente rabia, un 58% se ha sentido nervioso y un 69% teme a caer en episodios de ansiedad o depresión. En el capítulo de hoy contamos con la participación de un experto en salud mental, el doctor Rodrigo Nel Córdoba Rojas. El doctor Córdoba es médico y profesor de la Universidad del Rosario. Cuenta con una especialización médico-quirúrgica en psiquiatría de la misma universidad. También él ha escrito artículos académicos como El médico psiquiatra latinoamericano, su perfil y su grado de satisfacción con la especialidad, Tendencias del suicidio en Colombia, entre muchos otros. Doctor Córdoba, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido al quinto programa de UR Podcast. Para mí, igualmente, un gusto y una satisfacción muy especial acompañarlos. Doctor Córdoba, para empezar a hablar acerca de este tema, quisiéramos que primero nos contara cómo nos damos cuenta de que efectivamente estamos en un episodio de ansiedad o depresión. Digamos que muchos de nuestros ciberoyentes tal vez habrán experimentado algunas sensaciones, algunos sentimientos y no saben exactamente en qué consisten estos síntomas. Sí, allí radica quizás una de las grandes particularidades. Yo prefiero como darle escalones a los fenómenos de salud mental para que sea más gráfico para todos los que están escuchando este programa. Lo primero es la visión de la salud mental y es importantísimo, es necesario hacer claridad que la salud mental no es la ausencia de enfermedad. Salud mental es a lo que nos vemos enfrentados todos los días frente a situaciones inesperadas, imprevisibles, que nos llevan el diario vivir. Por ejemplo, una circunstancia como esta, que nos obligó a todos a adaptarnos, a acomodarnos a un modo de vida distinto, pues sin duda puso a prueba, retó de manera dramática nuestra salud mental. Lo segundo serían los problemas, es decir, ya son esos síntomas asociados con, como los que tú refieres, alguna particularidad especial, como la ansiedad, como la tristeza, como el enojo, como la irritabilidad. Y lo tercero serían los trastornos, es decir, cuando ya hay un cambio en el funcionamiento previo, hay una presencia de síntomas durante una unidad de tiempo y hay un compromiso en la funcionalidad. Este tipo de situaciones, pues nosotros las conocemos como desórdenes o trastornos, y en ese sentido, pues sí hablaríamos de una enfermedad que se llama depresión o una ansiedad que sería o la tristeza o depresión que podría ser vista como síntoma o como problema o como enfermedad. Y en el capítulo de la ansiedad hay varios trastornos: el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, el desorden de estrés postraumático, por mencionar algo. Muchas gracias, doctor, por lo que nos acaba de comentar, pero para contextualizar más a los podcasteros que se conectan con nosotros, le quiero preguntar qué es la ansiedad y qué es la depresión. La ansiedad
Y la depresión como síntoma son sentimientos propios de los seres humanos. Es decir, la ansiedad, algunos dirían que puede ser el precio que paga el hombre por pensar, es decir, una situación inesperada, súbita, que no se maneja con la voluntad, que es una sensación permanente y constante de desasosiego, de inquietud, y que en ocasiones tiene correlatos en el cuerpo. Es decir, a veces las personas que están ansiosas tienen sudoración en las manos, taquicardia, sensación de vacío en el estómago, adormecimiento de brazos y pies. Y la depresión es un síntoma, es una característica de que hay una tristeza vital y profunda que envuelve las áreas del funcionamiento, pero cuando se acompaña de otros síntomas también configura un cuadro clínico que nosotros lo llamamos depresión mayor. Perfecto, entonces también queríamos comentarle con lo que usted nos ha mencionado y asociándolo con esta coyuntura. Con relación al COVID, es una de las situaciones que ha aumentado de manera significativa. Sin duda, creemos que la gran oleada en términos de salud mental será posterior, vendrá unos días adelante, que estará asociada a repercusiones mentales o emocionales. Es decir, creemos que la primera ola estuvo asociado a manifestaciones, es decir, como a respuestas directas y específicas como eso, tristeza, ansiedad, desasosiego, desesperanza. Y creemos que posteriormente sí vamos a ver la aparición de cuadros clínicos estructurados específicos, como depresión mayor o trastorno de ansiedad, y de los trastornos de ansiedad, especialmente el desorden de estrés postraumático. Doctor, yo misma he experimentado algunos síntomas de ansiedad y depresión durante esta cuarentena y el aislamiento, y algunos de mis amigos incluso también lo han hecho. Sin embargo, me he dado cuenta de que muchas personas son más propensas a otras de caer en estos episodios o de tener estos trastornos. Quisiera que nos contara, y a los ciberoyentes, qué determina o qué aspectos influyen en las personas para que unas sean un poco más propensas a otras en estos trastornos. Me alegra que lo plantees así, Isabela, porque lo que es absolutamente importante y necesario es que en salud mental hay que hablar en primera persona. Es decir, esto no es un problema de uno, esto es un problema de todos. Esto es una situación que nos compete y es inherente a todos. Así es. Yo creo que, como bien lo dices, todos, lo digo yo también en primera persona, yo que soy un profesional de la salud mental, que llevo un tiempo en esto, también he tenido las mismas situaciones, las mismas preocupaciones, las mismas inquietudes. Entonces, sin duda, estamos frente a una situación común, que aquí yo creo que en este momento ninguno ha estado exento de tener impactado, de tener retada o de tener estresada su salud mental. Todos, con mayor o menor intensidad, lo hemos vivido de una manera particular o especial. Sí, doctor, digamos, comentando en estos casos, se han visto, digamos, a mí me ha pasado que me dan como más ganas de comer, que me dan ganas como más de estar en la cama. ¿En qué momento puedo diferenciar como de estas actitudes a llegar a pensar que puedo sufrir algún trastorno mental? Todos hemos tenido una pica, todos nos hemos tomado una copa de vino, seguramente todos hemos intentado adaptarnos y manejar la ansiedad de una manera muy especial, pero si esto se hace constante, persistente, duradero, disfuncional, sin duda es importante buscar ayuda. La universidad en ese sentido ofrece una red, una estructura muy importante que hoy en día todas estas preocupaciones de salud mental, hay un camino que permite llegar a quien pueda ofrecer una solución a las personas. Así es, doctor. Incluso la universidad cuenta con ese centro de emociones llamado You Are Emotion, que brinda un acompañamiento constante a la formación académica y personal de los estudiantes. Yo creo que para combatir este problema es fundamental el papel de las instituciones, pues incluyendo instituciones de educación superior e instituciones de educación en general, o las empresas con sus trabajadores. Doctor, ¿qué medidas cree que pueden tomar las instituciones? Por ejemplo, el ejemplo de You Are Emotion creo que es válido, pero ¿qué medidas además cree que se pueden tomar para prevenir las enfermedades mentales tanto en los estudiantes como en los trabajadores? Yo creo que no hay igual, pues todos en lo posible tener una vida donde el bienestar es importante, pero digamos que no hay un modelo de prevención específico. Todo lo que tenemos es que aprender a
a detectar, que hacer como un autorregistro de nuestras emociones. A veces nos sentimos inquietos, a veces nos sentimos molestos, a veces tenemos unas situaciones en particular. Y entonces, en ese sentido, creo que es necesario que si esto seguramente no es transitorio, como todos lo hemos vivido, sino se hace permanente, es necesario aprovechar ya sea los canales de la universidad o del asegurador que lo tienen para buscar ayuda, porque ojalá quisiéramos prevenir. La mejor manera de prevenir es una vida saludable, bienestar, pero a veces como eso no es suficiente, creo que tener presente que el equilibrio emocional también se rompe y es necesario buscar ayuda. Sí, doctor, hablando de buscar ayuda, eso es muy importante cuando las personas presentan estos síntomas. Le quiero comentar acerca de que la Universidad del Rosario hace poco lideró una encuesta sobre lo que piensan los colombianos de la crisis provocada por la pandemia. Los resultados reflejaron que el 21% de los encuestados señaló que siente depresión, el 22% se siente insatisfecho, el 20% siente irritabilidad, mientras que tan solo el 4% de los encuestados señala que se siente feliz. ¿Qué recomendaciones daría usted a las personas para que prevengan y puedan tratar la depresión y la ansiedad durante el aislamiento? Como te decía, prevenir es complejo. No hay una fórmula mágica como que diga, a mí con este aislamiento, que ya vamos para 6 meses, no me dé ansiedad o depresión, como síntoma es prácticamente inevitable. Lo que sí podría decir que para que esto no evolucione una enfermedad es el intento de tener una vida saludable. Y cuando hablo de una vida saludable es mantener unos horarios de actividad, tener actividades físicas, tener actividades, hacer ejercicio, por decirlo así, una comida saludable, aprovechar los horarios, salir a hacer ejercicio y tomar el sol. Estás escuchando UR Podcast, el magazine de la Universidad del Rosario, donde te enteras de las últimas noticias, investigaciones y temas coyunturales del país y el mundo. Listo, doctor, muchísimas gracias por esas recomendaciones. Creo que es súper importante, pues lo que nosotros llamamos rutinas, pero incluso tener rutinas ahora en el aislamiento, en donde tengamos una hora para despertarnos, tengamos una hora de actividad física. Creo que eso también nos ayuda a sacar toda esa energía que tenemos y a relajarnos y a tener mejor rendimiento, ya sea en nuestros estudios o en nuestras labores. Le recordamos a los estudiantes y pues a los funcionarios y profesores de la Universidad de Rosario que cuentan con el Centro de Emociones de You Are Emotion y en este pueden obtener acompañamiento psicológico y en todo el tema de bienestar. Así es, Isabela. Adicionalmente, en las redes sociales de la Decanatura del Medio Universitario, los estudiantes pueden encontrar actividades y temas relacionados con la salud mental y el bienestar emocional. Pueden encontrarlos en Instagram como @midecanatura. Bueno, doctor Córdoba, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros en UR Podcast y por mantenernos informados acerca de la salud mental. Gracias por sus recomendaciones y esperamos tenerlos muy pronto en otro programa. Con mucho gusto, un gran saludo. Muchísimas gracias, doctor Córdoba, por acompañarnos en este podcast. Ahora nos acompaña Karen Tautiva. Ella es psicóloga de la Decanatura del Medio Universitario y trabaja con You Are Emotion de nuestra universidad y nos va a decir algunas recomendaciones y formas en las que debemos actuar si llegamos a presentar estos síntomas de ansiedad y depresión. Bienvenida, Karen. Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes un lindo día. Me presento, mi nombre es Karen Tautiva. Soy una de las psicólogas de la Decanatura del Medio Universitario, docente de la Universidad del Rosario y en este momento la encargada de compartir con ustedes el espacio frente a un tema que de una u otra forma nos ha cobijado todo el tiempo. Sin embargo, en una situación de pandemia tiende a aumentar y tiene que ver con el tema emocional. Todo lo que es emociones, salud mental, por supuesto que en este momento que estamos afrontando de vida, en esta situación pandémica, merece un poco más de atención de la que usualmente merece y creo que es un momento que la vida nos lleva a identificar que debe ser prioridad para cada uno de nosotros. En este orden de ideas, si bien desde el punto de vista de la Decanatura del Medio Universitario, de You Are Emotion, le apuntamos con nuestro Centro Rosarista de Educación Emocional a la educación emocional, es decir, a la parte preventiva, no se puede desconocer
que las circunstancias de vida, el momento, los factores de personalidad y diferentes características a nivel general han desencadenado ciertos problemas en la comunidad rosarista y por supuesto en todo el mundo que tienen que ver con el manejo de las emociones. Por eso y porque no se está exento de experimentar una dificultad de ansiedad o de que alguno de los familiares presente alguna crisis o algún momento de ansiedad, es importante que empecemos a identificar algunos aspectos puntuales que pueden llegar a ayudar en cierta medida a evitar esta ansiedad. ¿Y qué es lo que sucede? Hay una relación directa entre los pensamientos, las emociones, las acciones y por supuesto el cuerpo. Me explico. Cuando hay una dificultad de ansiedad, tiende a haber una alarma particular que funciona como un activador de la respuesta del cuerpo. Es decir, se activa la frecuencia cardíaca, de pronto aumenta la respiración, tal vez la presión sanguínea también tiene un cambio, se tensan los músculos, es decir, hay una alteración a nivel físico. A su vez, hay una alteración, un cambio de las emociones que pueden llegar a generar o activar preocupación, pueden llegar a sentir miedo, puede llegar a experimentarse angustia, que a su vez genera pensamientos que van en diferentes vías, es decir, por supuesto van a depender de las historias de vida, de la percepción o de la postura que tenga cada persona y van a activar pensamientos que usualmente tienden a ser recurrentes, tienden a ser negativos, se tienden a evaluar como algo amenazante para cada ser humano. Estas tres activaciones, es decir, en lo físico, en lo emocional, en lo cognitivo o de pensamiento, también generan una activación en lo comportamental. Es decir, puede que ante una crisis de ansiedad la persona empiece a temblar, la persona empiece a caminar sin detenerse, la persona empiece a fumar constantemente, a consumir alcohol, es decir, las formas en que cada ser humano reacciona, por supuesto, son tan distintas como cada persona en el mundo existe. En este orden de ideas, si bien existen patrones a nivel general que se pueden llegar a enmarcar dentro de la ansiedad, es importante tener en cuenta que cada persona puede llegar a reaccionar de una manera particular, en términos no solamente de las características como reacciona, sino de la intensidad de estas reacciones o de estas respuestas que surgen y que les comentaba, las 4 iniciales. Karen, luego de haber identificado estas reacciones, que como usted lo menciona, en cada persona son distintas, ¿qué se debe hacer? Sí, por supuesto, hay algo que es importante, sobre todo para aprender a identificar, y es si cada uno de ustedes o alguno de sus familiares tiende a experimentar esa preocupación constante, esa angustia, esos pensamientos recurrentes, es necesario que detecten cuáles pueden ser las razones o circunstancias que detonan un ataque de ansiedad, un momento de crisis de ansiedad. Y a partir de ello, ya con eso se tiene un paso importante y tiene que ver con, ya se sabe lo que puede llegar a detonar la crisis. Es decir, podemos actuar a modo preventivo frente a esta situación. Hay que aprender a controlar y a manejar un poco, a regular cada una de estas reacciones a nivel físico, emocional, cognitivo y comportamental. Por eso es necesario que cuando se venga, de pronto cuando se perciba que hay una posible crisis de ansiedad, es importante cambiar rápidamente el foco de atención. Me explico. Si en ese momento el pensamiento recurrente se está dando en torno a la enfermedad de alguien, por decir algo, al diagnóstico de alguien cercano, necesito empezar a identificar cómo cambio el foco de atención. Desviar la atención cambia la emoción. Y no quiere decir que no sea importante. Por supuesto es importante todo lo que sucede y sobre todo si tiene que ver con temas de salud.
Sin embargo, cuando esa noticia está detonando una crisis ansiógena, es fundamental empezar a disminuir un poco esta intensidad de estos canales de respuesta y a partir de eso empezar a regular la crisis ansiógena, desviando la atención o identificando los pensamientos que elicitan o que mantienen esas emociones. Al momento de identificar esos pensamientos se puede hacer una estrategia de reestructuración cognitiva, lo que llamamos en psicología, es decir, empezar a trabajar en esos pensamientos que generan malestar y empezar a identificar pensamiento alterno a ese que está dando vueltas, que es constante. Hay algo en psicología que llamamos rumiación, quiere decir pensar constantemente en una situación. Cuando se piensa constantemente en una situación, esa respuesta de pensamiento está generando una respuesta de emoción. Estas 4 respuestas van de la mano, digamos que están unidas, entonces es fundamental empezar a actuar de manera preventiva, oportuna, frente a la atención que se le está dando al evento. Karen, ¿y qué pasa si definitivamente con esto que nos menciona no se logra controlar esa crisis ansiosa o pues la persona, el familiar, no logra controlar esa crisis ansiosa? ¿Qué sigue? ¿Qué se debe hacer? Así como les comentaba al inicio, la respuesta física genera una variación en nuestro cuerpo. Por ende, es necesario empezar a trabajar en la respiración en la medida en que la respiración empieza a disminuir frecuencia cardíaca, empieza a controlar esa hiperventilación o esas respiraciones exacerbadas que surgen en una crisis ansiógena, pero además empieza a calmar la parte corporal. El cuerpo funciona como un mensaje positivo también para la emoción. Cuando el cuerpo se calma, también empezamos a ayudar a que la emoción empiece a disminuir un poco y empecemos a calmarnos frente a la crisis. A veces es importante hacer conciencia de qué fue lo que detonó la crisis, para que a partir de eso se empiecen a generar otras acciones. Es decir, a veces cuando hay una crisis de ansiedad, entonces la persona empieza a gritar, la persona empieza a llorar, es decir, su respuesta de comportamiento es consecuente con ese momento de angustia y de preocupación intenso. Empezar a generar comportamientos opuestos puede llegar a disminuir el nivel de ese momento de ansiedad o de esa crisis ansiógena. En este punto es importante tener en cuenta algo, y es que de una u otra forma manejar las emociones es una habilidad esencial para la vida, porque permite generar más y mejores estrategias de afrontamiento y a partir de eso desarrollar en el ser humano esa capacidad para generar emociones positivas, esa habilidad para disminuir las emociones que generan malestar y a partir de eso adaptarse de una manera más fácil y más práctica a los cambios naturales que pueden surgir en el curso de vida o a las circunstancias o momentos de vida que se pueden experimentar como este. Por eso la Decanatura del Medio Universitario, con el apoyo de la Rectoría, creó el primer centro rosarista de educación emocional llamado You Are Emotion. En este nos adentramos en el mundo de las emociones y lo que implican ellas en la vida personal, académica, profesional, por supuesto familiar y relacional. Por ello en You Are Emotion lo que hacemos es fortalecer y desarrollar las competencias socioemocionales. Estas muchas veces se convierten en factores protectores frente a la aparición de conductas de riesgo como consumo de sustancias, comportamientos o ideas suicidas, autolesiones, dificultad de habilidades sociales y por supuesto en el desarrollo de algún trastorno en la salud mental. Por eso Your Emotion surgió a partir de los hallazgos identificados en la Decanatura del Medio. Digamos que fue a través de experiencias de acompañamiento individual y pues las intervenciones que hacemos grupales y que nos llevaron a la conclusión de que hay una necesidad de trabajar en la promoción de la educación emocional y por ello se hace uso de estrategias pedagógicas donde confluyen la psicoeducación, el arte, el movimiento consciente del cuerpo, el comportamiento ético, la recreación, entre otros.
Este centro de Your Emotion básicamente tiene una teoría fundamentada en Vizquerra Alsina. Él es uno de los teóricos que abandera todo el concepto de la educación emocional, además del modelo de inteligencia emocional propuesto por Mayer y Salovey, quienes nos comparten 4 fases para poder lograr una habilidad de manejo real de las emociones. ¿A partir de qué? De procesos puntuales como identificación, es decir, saber la importancia de lo que se siente en una situación determinada y nominar cuál es la emoción que surge, comprensión, aceptar las emociones, identificar las causas de estas emociones, no sin antes pasar por la facilitación, es decir, es ese reconocimiento del efecto que tiene la emoción y que puede causar en los pensamientos. Y la facilitación se asemeja mucho a la asimilación. Una vez asimilamos, comprendemos por qué se siente lo que se siente y por último se llega a la regulación para expresar las emociones teniendo en cuenta el lugar, el momento, el contexto, la persona con la que se está relacionando en ese momento. Por ello, en Your Emotion podemos fortalecer las competencias de la gestión emocional mediante 4 estrategias metodológicas que se diferencian en 4 espacios puntuales. Conocerte es un espacio para la reflexión, el autoconocimiento y la relajación. Aquí básicamente lo que se encuentra es la asesoría psicológica y los espacios muy de reflexión individual. Aparte de eso está Recrearte, un lugar para compartir y por supuesto para la diversión con amigos. La recreación y la actividad física suceden pensados a través del cuerpo y por supuesto tienen un efecto positivo a nivel emocional. El tercer espacio es Crearte, es el área para manejar un poco las emociones a través del arte, sesiones de arte terapia, clases, espacios grupales de capacitación en artes plásticas. Y finalmente está Emocionarte. Emocionarte es el corazón de Your Emotion, y digo que es el corazón porque es el espacio en donde nos conocemos más, donde encontramos entrenamientos emocionales, talleres, jornadas de sensibilización, asesorías individuales y asesorías en habilidades para el aprendizaje, entre otras. En este sentido, es importante que conozcamos un poco más de lo que se hace en Your Emotion desde el punto de vista del concepto de educación emocional, de inteligencia emocional. Karen, para quienes estén interesados en todo este tema de educación emocional, ¿cómo los pueden contactar? Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes Instagram y Facebook, @midecanatura. Allí estamos colgando todas las actividades que estamos realizando. En este punto de contingencia nos encontramos en la virtualidad, en el aula virtual Your Emotion. También podrán encontrarnos allí. Tenemos espacios de actividades sincrónicas y asincrónicas, donde por supuesto estaremos trabajando temas emocionales. Asimismo, continuamos con la asesoría de psicología, fundamental en estos procesos, se hace de manera virtual, por supuesto. Y para quienes quieran ponerse en contacto con nosotros, está nuestra línea WhatsApp que funciona en horario laboral de lunes a viernes de 7 a 4 de la tarde. Es el 310-302-4374. Allí podrás indicar la solicitud y se te asignará el espacio con el profesional que esté disponible de la manera más pronta. Así que todos son súper bienvenidos. Esta es una invitación muy especial a que trabajemos todos por la educación emocional, por el manejo y la regulación de las emociones en este camino constante de manejo emotivo para cada ser humano. Karen, muchísimas gracias por estas recomendaciones y por explicarnos este tema tan importante como es la salud emocional, que muchas veces estamos muy enterados de todo lo que tiene que ver con la salud física, pero se nos olvida que es muy importante para nuestro bienestar estar pendientes y cuidar de esas emociones y tener un manejo adecuado de las mismas. Esperamos que la información y recomendaciones hayan sido de gran ayuda para nuestros ciberoyentes. Los invitamos a compartir este podcast en redes sociales y a que no se pierdan nuestros próximos capítulos. Los acompañamos desde la mesa de trabajo Daniel Roldán e Isabela Díaz Granados. Muchas gracias por conectarse con UR Podcast, el podcast que lleva la academia a sus oídos. Un gran saludo para todos. Escuchaste UR Podcast, el magazine de la Universidad del Rosario. Recuerda descargar y compartir este podcast. Nos vemos en nuestro próximo programa.